Podemos sentarnos. Pues hoy decíamos es Día de la Sagrada Familia. A veces pensamos que la Sagrada Familia vivía rodeada de una luz gloriosa, donde no había dudas ni confusiones, que vivían sin preocupaciones, felices, y que ante cualquier problema como que habría unos cuantos ángeles dispuestos a solucionar cualquier dificultad. Pero lo cierto es que vivieron con muchos problemas. María no entendió el saludo del ángel, se llenó de temor. San José dudaba de muchas cosas y varias veces en sueños le venían las luces de lo que tenía que hacer. María hoy en el Evangelio escuchaba al anciano Simeón decirle: una espada te atravesará el alma, que era como para que ella llamara a José y le dijera: mira lo que me dice este tipo, ¿me está amenazando o qué? ¿Verdad? Entonces, la familia de Nazaret tenía dificultades, confusiones y no digamos problemas económicos. No tenían ni para pagar un hospedaje en Belén, nadie les abrió la puerta. Y en el Evangelio de hoy, Lucas nos muestra que eran de los más pobres. La ofrenda en el templo que daba una familia cuando presentaba al niño podía ser, si era una familia rica, era un toro. Si era una familia de clase media, era un corderito. Y los más pobres presentaban un par de tórtolas o 2 pichones, 2 palomas. Eso quiere decir que la familia de Nazaret eran de los más pobres. Lucas, que es el evangelio que más habla de los pobres, lo señala con claridad hoy. Es decir, no vivían en una zona residencial la familia de Nazaret, sino que eran una familia pobre. Y por eso la Iglesia, si quiere defender a la familia, debe también defenderla en lo económico, denunciando ese primer ataque a la familia que son las condiciones económicas de un mundo que solo piensa en la competencia y en separarnos por individuos. Al sistema capitalista le interesa la competencia, le interesa la mano de obra, no le interesa la familia, sino solamente la persona que trabaje, mientras más horas mejor. Ayer, por ejemplo, varias familias de esta parroquia, del equipo de la Santa Misión, hicimos un pequeño retiro en el Cerrito del Carmen. Ahora, por cierto, hay 2 sacerdotes viviendo allí desde hace 5 meses y está la iglesia abierta para poder ir a confesar, para orar, para pasear en familia. Es un lugar muy bonito y está muy cerca. También aquí estamos recibiendo para confesiones de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, durante la semana, todos los días. Pues ayer hablábamos allí en el Cerrito de cómo han aumentado, por ejemplo, los cobros de luz y de agua exageradamente a las familias. Aquí en la parroquia hemos pagado un recibo de agua de la Capilla de la Joyita, que siempre pagábamos 35 quetzales al mes. De repente, 1.600 quetzales. Llevamos meses intentando explicar que no está el contador mal, que no está cerrada la capilla, pero hubo que pagarlos la semana pasada. Y parece ser que es algo que están sufriendo muchas familias. Si la Iglesia decimos defender a las familias, ¿no podíamos también organizarnos y consultar el caso de muchas familias a organizaciones de defensa del consumidor? Yo creo que eso es defender a la familia y cuidarla también. Otro ejemplo, este año en la Red Jesuita con Migrantes, donde estamos también colaborando, hemos iniciado un proyecto de apoyo a las familias de las personas migrantes. Todo el mundo habla de los migrantes y de las remesas, pero el dolor de las familias es invisible. Hay muchas familias separadas por la migración. Pues este año hemos podido comenzar ese proyecto de apoyo a esposas e hijos de migrantes en 5 lugares de Guatemala. Y eso es defender la familia también. Por supuesto, defender la vida también, como dice la enseñanza de la Iglesia, desde su concepción a la muerte.
Pero entre el nacimiento y la muerte hay que defender y cuidar la vida que se nos ha dado. Ese verbo cuidar que tanto le gusta al Papa Francisco, que repite en sus encíclicas como Laudato Si, cuidar de la creación, de la naturaleza, de la casa común. Y para el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz, que cada año el Papa da un mensaje el 1 de enero y lo publica unos días antes, ya vemos que el tema de este año se titula Cultura del cuidado como camino de paz. En la familia tenemos que aprender a cuidarnos unos de otros. Y hoy las lecturas están llenas de consejos para las familias. El eclesiástico recuerda consejos a los hijos sobre el trato a los padres: respetar, honrar, no menospreciar, cuidar a los padres cuando están ancianos. Y consejos a los padres entre ellos y hacia los hijos. San Pablo a los Colosenses: soportarse, amarse, perdonarse, ser agradecidos, etc. Voy solo a retomar el primero de ellos que nos dice San Pablo: sopórtense, porque eso está en contra de las propuestas de este mundo. Los consejos que le dan los amigos del esposo o las amigas de la esposa: no tienes por qué soportarlo o soportarla, ¿verdad? Pues hoy nos dice, la primera palabra que dice San Pablo: sopórtense, porque después de muchos años uno va agradeciendo que a través de conflictos se hayan podido superar gracias al entendimiento, a la comprensión, muchas veces a soportarnos defectos que tenemos cada quien. Nadie es perfecto. Y dice el Papa Francisco, ya lo habrán escuchado muchas veces, 3 palabras que él aconseja a las familias. Dice: en la vida matrimonial hay 3 palabras que hay que decir siempre en casa: permiso, gracias y perdón. Dice él, son 3 palabras mágicas, lo vuelve a decir hoy, lo dijo en el Ángelus en Roma, pero muchas veces lo ha dicho. Permiso para no invadir la vida del cónyuge, de la otra persona. Gracias por lo que haces por mí. Y como todos nos equivocamos, la otra palabra, que es más difícil, es perdón. Perdóname. Con estas 3 palabras, con la oración del marido por la mujer y de la mujer por el marido, y haciendo las paces siempre antes de que acabe la jornada, es otro consejo del Papa Francisco, no acostarse con rencor, pues el matrimonio saldrá adelante, nos aconseja Francisco. Suele atacarse a la Iglesia para decir que solo defiende un modelo de familia, la familia tradicional, como si la familia tradicional fuera un crimen, ¿verdad? Si uno ha tenido la experiencia de haber conocido lo que es el amor de Dios a través del amor en una familia, eso no significa atacar a quien no ha tenido esa experiencia. Lo que se pide es recibir el amor de Dios a través del amor de la familia. Muchas veces ese amor lo tiene que transmitir una madre soltera que ha sido abandonada por el padre de sus hijos, y vaya si lo transmiten. Pero esas mismas madres hubieran deseado que el papá de sus hijos fuera un buen hombre y viviera en el hogar. Es verdad que hay familias donde se vive realmente un infierno: maltrato, abusos, violaciones, violencia diaria y hasta homicidios. El machismo que no respeta a la mujer nunca ha sido cristiano, ni está en el Evangelio. No es lo que vemos en la figura de San José, que por cierto el Papa Francisco ha dedicado este año a la figura de San José. Y el Papa va a convocar también un año especial dedicado a la familia, Amoris Laetitia, en recuerdo de ese documento que él firmó después del Sínodo de la Familia, y que será inaugurado el Día de San José en marzo, y que terminará con el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma en junio del 2022. La Iglesia debemos de ser una familia de familias. Este año, con el coronavirus, se está anulando el tejido social. Las asociaciones no se reúnen, los clubs, las comunidades, mismamente las comunidades eclesiales de base en nuestra parroquia. No tenemos que dejar que eso se muera, porque la Iglesia siempre ha formado tejido social. No podemos dejar que el virus mate la dimensión social del ser humano y mucho menos la dimensión social de la fe. Dice el Catecismo:
Nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. El número 1658. Y el Papa Francisco vuelve a insistir en Fratelli Tutti, la encíclica que nos dio hace 2 meses. Miren qué bonito dice el Papa. Nadie puede afrontar la vida en aislamiento. Necesitamos una comunidad que nos apoye, nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. La Iglesia siempre ha promovido ese tejido social. Dice un gran teólogo español que ya murió, hacer iglesia es el mejor modo de hacer sociedad. Y por eso hemos visto cómo de la Iglesia surgían iniciativas a lo largo de la historia como escuelas, colegios, clínicas, cooperativas. Aquí en Guatemala, en los años 60 y 70, la Acción Católica desarrolló mucho estas asociaciones y desde siempre, ya en la Edad Media, las cofradías, y eso es el tejido social que la enseñanza social de la Iglesia dice que tienen que promover las familias. No quedarnos solamente en el círculo de la familia, sino hacer una familia más amplia, esa fraternidad de la que nos habla el Papa Francisco. Hoy las lecturas nos hablan también de cuidar a los jóvenes dentro de las familias. Les quiero hablar hoy de un movimiento de jóvenes que se inició en un pueblito de Francia, en la Segunda Guerra Mundial, un pueblito llamado Taizé. Es un movimiento mundial de jóvenes promovido por una comunidad religiosa ecuménica que acoge a miles de jóvenes permanentemente. Cualquier día del año que uno quiera ir con un grupo de jóvenes, ahí les acogen y aprenden a orar. Pues está teniendo lugar, hoy comenzó un encuentro de jóvenes mundial virtual desde el 27 de diciembre hasta el día 1 de enero. Hace 42 años que organizan estos encuentros de miles de jóvenes en alguna ciudad importante de Europa. A mí me tocó con 15 años estar en uno de esos encuentros. Hoy por la pandemia lo hacen virtual y será la primera vez que inviten a nivel mundial. El tema de este año es tener esperanza en los buenos y malos tiempos. Tener esperanza en los buenos y malos tiempos. Es cierto que no estamos en buenos tiempos, ¿verdad? Pero tenemos que cultivar esa esperanza y enseñarle a los jóvenes a estar rodeados de un grupo de amigos que también oran y se fortalecen en la fe. Por eso les invitamos a conectarse en las redes sociales a este encuentro que hoy está comenzando. El Papa les ha mandado un mensaje de ánimo y tendrán oraciones comunes al mediodía y por la noche, reflexión bíblica, talleres y una vigilia de oración por la paz el día 31 de diciembre. Y es que, hermanos y hermanas, termino con esto, la familia está en función del reino de Dios. La familia no se puede quedar en un círculo, ¿verdad? Qué contentos estamos aquí y lo demás no nos importa. Dice Jesús, mi madre y mis hermanos son quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús no se quedó encerrado en la familia de sangre. Y la familia de sangre es importante porque ahí se aprende la fraternidad entre hermanos de sangre. Pero así aprendemos la fraternidad ampliada con las demás personas. Esa fraternidad que tenemos que construir en la Iglesia. Por eso no solo es importante desarrollar la pastoral familiar, grupos de matrimonios, sino también iniciativas de asociación. Que los laicos tengan iniciativas y desarrollen eso que se llama iglesia doméstica. No una iglesia clerical, sino de laicos y familias que construyan junto con sacerdotes y religiosos y religiosas esa fraternidad que nos pide el Papa y que es fruto del bautismo. El bautismo es la Navidad permanente que debemos vivir, como dice un gran hombre fundador de la Acción Católica Obrera en España y que está en proceso de beatificación, Guillermo Rovirosa. Él dice sobre la Navidad un pensamiento muy importante para nosotros en estos días. Se lo voy a leer. Dice, por estas fechas celebramos el hecho único y pasmoso de la Navidad, final feliz de la Encarnación. Este hecho grandioso nos sobrecoge, pero tengo para mí que no fue sino la preparación de otro más difícil que por repetirse a todas horas hemos acabado por no darle ninguna importancia, el bautismo.
Voy a ver si me explico, dice Rovirosa. Lo que quiero decir es que la encarnación, habiendo dispuesto una madre adecuada y un organismo para ello, es una cosa misteriosa y sorprendente, pero menos sorprendente que el bautismo, ya que en este se produce aquello con cualquiera de nosotros. El bautizado consciente es Cristo. Es en estos que Él continúa en la tierra hasta la confirmación de los siglos. Que el Verbo tomara aquella carne que nació en la primera Nochebuena ya es algo inconcebible. Pero aquella carne, al fin y al cabo, estaba totalmente bajo la voluntad del Verbo. Pero en cada bautismo, el Verbo toma nuevamente carne en un cuerpo que ya tiene amo. Esto sí que es inconcebible y fuera de todo lo que se podía pensar nunca. Y aquí está todo viene en función de esto, dice Rovirosa. Y tiene sentido en tanto en cuanto es desarrollo de esta maravilla inicial. Este es nuestro ser prodigioso, ser Cristo. En el bautismo nace Dios cada día en nosotros. Quiere nacer, ¿verdad? Por eso, hermanos y hermanas, la familia tiene que ser este lugar donde Cristo nazca para nosotros cada día. Termino pidiendo a las pastorales que para este mes de enero se reúnan y vean qué plan de trabajo van planificando para el año 2021. Hemos ido levantando algunas pastorales en los últimos meses, tenemos los ministros de la Eucaristía, los bautismos desde septiembre ya se están realizando, las misas, aunque sean limitadas, pero cada pastoral tiene que ver en el mes de enero un plan para el año 2021. El arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa nos ha recordado que no debemos de permanecer cerrados, no solamente el templo, sino las pastorales, y que tenemos que hacer un plan para el 2021 como si todo el año fuéramos a estar con mascarilla y con estas medidas de este virus. Esperemos que sí se vaya en el año 2021, pero todo indica que vamos a pasar todavía unos meses así. Así que el niño Jesús, que nació y creció en esa familia de Nazaret, donde aprendió durante 30 años, nos enseña a formar familias cristianas. Esto es lo que le pedimos al Señor en este día de la Sagrada Familia. Nos ponemos de pie y compartimos nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sabiendo que somos hijos de Dios, vamos a orar con confianza, presentando nuestras necesidades y respondiendo: Padre, óyenos. Por la Iglesia, para que el Señor la conserve en la paz, la unidad y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre, óyenos. Por los cristianos, para que viviendo el mandamiento del amor, manifestemos al mundo como nos ama Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre. Por los que se preparan para el matrimonio, que el amor desinteresado y gratuito selle el vínculo que van a contraer, roguemos al Señor. Padre, óyenos. Por las familias que están divididas, por los esposos que viven en infidelidad y por los hijos que sufren las consecuencias del amor, que la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret les alcance la unidad y el perdón, roguemos al Señor. Padre, óyenos. Por los esposos que celebran este año sus bodas de plata y de oro, fortalezca su amor y bendiga a toda su familia, roguemos al Señor.
Padre, óyenos. Por nosotros y nuestras familias, que alimentados con el cuerpo y la sangre del Señor y fortalecidos con su palabra,